Ahora puedes ganar dinero rápidamente junto a la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega en micasino.com y recibe ganancias extra mientras te diviertes desde la comodidad de tu casa con todos los juegos de casino que esperan por ti. El primer paso para ganar en grande es registrarte con el código clave y así duplicarás tu primer depósito. Luego podrás jugar póker, ruleta, blackjack y otros juegos más. Súmale onda a tu diversión y recibe increíbles recompensas en Micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. ¿Cómo te va, Darío Quiroga, número 1 del análisis? ¿Cómo está ahí, Nico? ¿Cómo anda? Acá, velocidad crucero en rodaje. ¿Tú? Me quedé dormido, weón. Me gusta que este programa sea tan honesto. Oye, y... Iba a estar allá. Digámosle a la gente que a mí me gusta la presencialidad, siempre se lo he dicho, así que la pasamos bien. Voy, pero desperté hace 20 minutos y dije, le he fallado a Copano y le escribí, me dieron esta segunda oportunidad a través del... Le he fallado a Copano, le he fallado al país. Sí. Oye, y te quería comentar algo. A mí me pasó lo mismo el otro día, el lunes. Fue mi primer día post-duelo, murió mi papá, entonces andaba en rodaje. Por primera vez en mi vida no escuché la alarma de prender en la mañana. No la escuché, quizá estaba dopadísimo. Oye, pero es muy probable. Pero bueno, así es la vida y poder aguantarla y las ausencias es importante. Quiero partir, primero que nada, y bueno, hay tanto tema. Es 11 de septiembre. Siempre es importante escuchar tu reflexión en este día tan feo. Sí, fíjate que yo un poco planteado esta idea que hasta los 50 años, por supuesto estos son convenciones, una cosa muy subjetiva que digo, pero creo que lo del cierre el año pasado con los 50 años, que me parece que fue muy triste, que dejó muchas cosas pendientes, en términos que incluso fue un retroceso respecto, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, cuando se conmemoraron los 40 años del golpe, incluso parte de la derecha, no sé si tan convencida o no, pero encabezado por el expresidente Sebastián Piñera, incluso hablaron de los cómplices pasivos, etcétera. Y fue de alguna manera un avance tenue en una derecha que ha sido siempre muy cercana al golpe, muy depositaria de lo que ganó con los años de dictadura, incluso en términos económicos, vía privatización, etcétera, pero fue un avance. Y los 50 años, en cambio, fíjate, mostraron en realidad un retroceso. Así que ahora, que ya estamos en los 51 años, que es casi lo mismo que los 68 o los 72, como que ya entra un poco a la historia, y ahí más bien lo que debiéramos quizás tratar como sociedad es ver cómo, de manera muy tardía, somos capaces de ir mirando nuestra historia con un poquito más de generosidad y de perspectiva de encuentro, y salir de la lógica como los buenos y los malos, y ser capaz de calificar qué cosas no queremos que en el futuro se vuelvan a repetir. Eso yo creo que es súper importante, y de hecho incluso lo conecto, fíjate que hace un par de días ya salió la fecha de inicio del juicio al ex carabinero Claudio Crespo, que cegó a Gustavo Gatica. Se inicia el 15 de octubre, el juicio propiamente tal, y entonces uno dirá, bueno, hace 51 años fue el golpe, pero hace poco más de 4 fueron violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, y uno esperaría que ahí quienes tienen el honor y el deber de cargar uniforme y de llevar armas para cuidar a la población lo hagan y no disparen contra ella, como el caso como Fabiola Campillay o Gustavo Gatica, que los dejaron ciegos de por vida. Entonces, interesante que haga ese punto, Darío, porque una de las cosas que también se plantea dentro de los insumos que LSN, la Cosa Nostra, le ha entregado a la población, es que en su estudio, en este grupo de pensamiento al cual tú perteneces junto a Alberto Mayol, uno de los ítems más relevantes es que a 50 años hubo un cambio de eje sobre la discusión con respecto a nuestra grieta divisional, nuestra division bell, como dicen los ingleses, que es que pasamos de golpe pro golpe a pro estallido, anti-estallido. Y en los anti-estallidos hay una conspiración novelesca que plantea que era un golpe de Estado por izquierda, cuestión que la verdad no, a mí me da mucha risa esa tesis, porque la que se trata de reescribir, porque no sé, los tanques los vi desde otro lado, entonces no
y a tal punto que incluso cuando todos los libros por derecha y por izquierda que han ido saliendo han ido mostrando Que no fue tal. no solamente que no fue tal, que estuvieron a punto de llegar a la moneda como a barrer el cerco, pero los manifestantes se cansaron y se volvieron a la casa cuando ya era zona liberada. Sí, Eso demuestra que plan no había, organización no había, era sola, con todo lo malo que eso es. Que yo soy el más crítico, tú eres más romántico. Y muchos de mis amigos más de izquierda son más románticos. Con todo de izquierda, para hacer una revolución hay que levantarse más temprano, hay que tener un método. Entonces, yo no la veo en ese sentido. Y ahí es donde creo que en esta lógica de 50 es bien espurio hacer esa conexión con el golpe de Estado de 1973. Sin embargo, hoy existe una generación de personas que son más jóvenes que tú y yo, que ven el golpe de Estado como cuando, esto es el fenómeno a ti no tanto, como cuando a mí en el colegio me pasaba la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tengo ninguna esa es la comparación, me parece adecuada. Ninguna conexión emotiva. Entonces, hoy, los Zetas que militan a Lannan, el psicópata que va a la corte de los malvados de Ciudad Gótica, llamada Sin Filtro, o las chicas que de pronto se ponen en plan trad wife y dicen, no, Dios, patria y familia, y de ahí se enganchan con la idea de un cast. Creo que no ven, y esto también es culpa de que no se haya liberado en su momento los informes, porque fue conservador. Ahora, se entiende por lo fuerte que era en ese instante de transición abordar la verdad, que es que acá se torturó, se mutiló, a las mujeres se le insertaron ratones en la vagina, y decirlo es terrible, pero es la realidad. Eso hicieron los militares. Entonces, y esa conexión no está porque fue, digamos, entre sepultada y acuerdo de sepultarlo, porque también es doloroso, es revictimizante y es terrible. Pero sin esa realidad, sin esa verdad, sin lo concreto que es el relato, yo soy partidario de tachar los nombres y liberar todo. No es que no haya justicia, no hay valor de justicia incluso. Porque pasa a ser como, bueno, parece que se pelearon. Para algunos que no son directamente víctimas. Y para otros, me silenciaron. No sé si coincides con eso o quieres discutirlo. Mira, déjame decir dos perspectivas respecto a eso. Respecto al tema estamos en 11 de septiembre, vale, ¿cierto? Siempre la pena la conversación y mirar como en contexto. Y mirar en realidad lo que fue el golpe de Estado, porque uno a veces se queda un poco lo que tú señalas, en los temas como más críticos. Pero en realidad hay toda una historia subyugada de tono menor, que no tuvo que ver quizás con muerte, que no tuvo que ver específicamente así con grandes tiempos de prisión, de tortura, pero estoy hablando de miedo, estoy hablando de ese encuentro. Mira, te cuento una historia así rápida, en 60 segundos, personal. Por ejemplo, mi padre, Patricio, tenía para el golpe 23 años, tuvo que salir al exilio. Yo por eso, de hecho, nací en marzo del 74, no en Chile, sino que en Honduras, que fue el lugar donde se pudo asilar mi padre y lo siguió mi madre embarazada. Bueno, mi padre eran 4 hermanos, hombres todos, de entre 18 y 30 años. Y de esos 4, 3, uno queda en prisión política, después sale expulsado y los otros 2 tienen que salir al exilio. El año 76, 3 años después del golpe, mi abuelo, a quien no conocí, fallece. Muere el año 76. De sus 3 hijos, o de sus 4 hijos, quiero decir, 3 estaban en el exilio y no pudieron venir al funeral de su padre. Entonces tú decís, ok, no fue torturado, estuvo 10 años en el exilio mi padre. No tuvo derecho por el exilio, insisto, es una víctima ultra secundaria, pero así ultra secundaria. No pudo ir al funeral de su padre. 3 de sus hijos no pudieron estar en el funeral de su padre. En tiempos jamás sin videollamadas, sin celulares, sin internet. Pudo recién conocer 7, 8 años después la tumba de su padre. Entonces, cuando tú ves esa dimensión, cuando ves la gente que se quedó acá, que perdió su trabajo, que estuvo con miedo, que tuvo que trabajar en cosas indignas como el PEM y el POG, hay toda una dimensión que efectivamente está fuera.
Y esa dimensión es la que me parece que hay que mirar, no en la lógica, ya a esta altura del partido lo quiero decir, y aquí probablemente también mucha gente más de izquierda puede tener una desafección conmigo. A mí particularmente, ya un hombre de izquierda como yo, de 50 años, fíjate que ya no, a mí no me interesa particularmente la mirada solo del pasado, cosa que tiene que hacerse igual, justicia se sigue aplicando, los culpables de Víctor Jara recién fueron declarados culpables, digamos, condenados hace un año atrás. Pero lo que quiero decir es cuál es el aprendizaje que hacemos para el futuro. Tú mencionabas algunos espacios que básicamente lo que hacen es aprovechar, no es que esté la grieta instalada, como tú decías, es que a algunos les encanta agrandar la grieta cada vez más. Entonces podemos vivir en una sociedad llena de grietas, con burbujas de percepción, donde efectivamente pensemos, incluso, ojo, mira, en tiempos de democracia, que el contrario es un enemigo al cual debo liquidar. Y eso yo creo que es la demostración más palpable de que efectivamente no ha tenido un buen proceso social Chile, incluso más allá de los esfuerzos de la justicia. Y en ese sentido, por supuesto que siempre cuando uno escucha a los especialistas dicen tiene que haber más verdad, tiene que haber más justicia, tiene que haber más reparación, que es la única manera de lograr lo que uno llama la no repetición. Porque en eso, relajarse y decir, bueno, son historias del pasado, ya no hablemos de eso, es suponer que el día de mañana, en 5, 10, 20 años más, no van a haber uno que van a quizás incluso empuñar sus armas contra otros. Y eso, fíjate, es algo con el nivel de odio que muchas veces aparece en el ámbito de la política que yo te diría que no está asegurado. Y eso es algo súper complejo. Y hay un punto súper importante que tiene que ver, claro, con la aniquilación del otro, el final de la otredad, que uno puede llegar a plantear en la actualidad como un modelo por desgracia, de discurso político. Pero eso se enfrentó en concreto. Eso fue concreto. Eso pasó. Por eso hay políticas de no repetición en países que hicieron atrocidades, o hay países que hicieron atrocidades que se excluyen de debatir incluso siquiera si las opciones fueron correctas o incorrectas, porque la historia pesa como una mochila. Lo que pasa es que en una sociedad donde no hay revisión histórica, no es que ni siquiera haya futuro, no hay insumos para pensar el presente, porque todo se transforma en inmediato. Esto también a propósito del caso Hermosilla y esta dinámica que hemos ido conversando acá en este espacio, que es como, caso de Hermosilla, llega del espacio. Hermosilla construyó su poder con teléfono, y su teléfono, su favorito en el celular parece ser uno. Digo lo estoy haciendo en un tono figurado, pero Andrés Chadwick. Entonces, como que ahora hay una negación, y hay cosas que son tan evidentes, ¿no? Ayer la gente la UDI escondida en una sala del Congreso para no hablar de Chadwick. Eso Bruno, de eso no se habla, no, como en la película. Entonces, es muy, bueno, evidente que tenemos un problema como sociedad que duele, que nos llama a pensar en los derechos humanos día a día y en la memoria todo el tiempo, siendo inteligentes, porque también la gente más joven no consume desde la emotividad, sino, siento yo, ojo, ya los hermanos chicos de uno, los primos chicos, los sobrinos, desde otras dinámicas en la historia. Sí, lo que pasa es que insisto en esto, fíjate que cuando uno mira, digamos, las lecciones de odio de cómo Chile se dividió después del 73, incluso como quedaron cosas naturalizadas que no existían antes, como el tema, digamos, de la tan fuerte identidad del ejército chileno con un sector político de la sociedad, esa como desconfianza de algunos incluso contra la institución armada, etcétera. Todo esto, y esto sigue ahora. Entonces, fíjate que salgámonos del 11, un poco lo que tú propones, y conectémoslo con lo que está pasando ahora. Yo estaba escuchando en los últimos 20 minutos del programa, porque antes estaba dormido, ya te dije. Pero cuando tú miras ahora, por ejemplo, incluso lo que pasa en el Poder Judicial, arista Poder Judicial que tiene a su vez varias subaristas. Hay 3 jueces que están instalados y que probablemente se les va a acusar constitucionalmente. El juez Jean-Pierre Matus, donde hay en el fondo básicamente un cuestionamiento, no se ha demostrado algo distinto que no sea el proceso para llegar al Poder Judicial, que claramente parece que es algo más extendido, que habrá que revisar, etcétera. Pero es eso.
el juez Sergio Muñoz, que no tiene velas en el entierro del caso Hermosilla, pero como tiene una situación que también tiene que investigarse el tema, entonces lo logran meter. Pero en realidad... Es parte del pacto. Es como una... Ahí empieza. Exacto. No sabemos si hay más personas como Vivanco, pero de los nombres que salen ahora, solo sabemos que Ángela Vivanco hace una cosa que eso sí es un golpe al corazón del Estado de Derecho, que es cuando la justicia, que es el único lugar junto con el voto en que somos todos iguales, y además la última instancia, la más alta, la más importante, esa persona puede estar comprada, pero comprada sí no en el sentido que le intuye, no, comprada como lo hemos sabido, de que le escriben, hoy día te vayas a la sala 3, dices tal cosa, hoy día no mencionas tal cosa en tu discurso, o sea, un títere, una títere de un sector, no de la política, de un sector político con nombre y apellido que llega básicamente en línea recta, ni siquiera hay que desviarse mucho, a Hermosilla, Chadwick, Sebastián Piñera. Eso es un golpe al corazón del Estado de Derecho. Sin embargo, en la política hoy, no solo la derecha, también algunos tontones de sectores progresistas, la democracia cristiana, etcétera, logran que finalmente lo más probable que va a suceder es que va a haber una acusación constitucional propiciada por distintos sectores para que haya 3. Entonces, finalmente, en este momento en que uno debería decir, oye, aquí hay una pus heavy, trabajémosla, veamos cómo la extirpamos, cómo sacamos, cómo limpiamos, cómo hacemos cambios estructurales, persiguiendo además a quienes cometieron esto, lo empantanamos. Y entonces probablemente en los próximos días vamos a tener a 3 ministros de la Corte Suprema en un proceso de acusación constitucional para que finalmente esto que parece que así como una escandalera termine quedando en nada. No, o termine, algo más peligroso, termine quedando en caos para la sensación de la población, porque eso es lo que está construyendo ese modus operandi. Lo que quieren decir es, no, nosotros no somos, son todos. Exactamente. Y cuidado, no son todos. No son todos en lo mismo. No son todos, claro, no son todos en lo mismo. Tienes toda la razón. No son todos, o sea, separemos el problema, la estructura detrás del problema, porque hay una estructura. En uno de los casos hay una estructura. El caso de Chadwick, la trenza, Piñerita, etcétera, hay un modus operandi. ¿Cachai? No es lo mismo. No quiere decir que no sea menos grave, pero hay que partir hay que separarlo. Y lo que se va a hacer, como siempre, es que al final, digamos, perdonen los que son siempre más buenistas, pero al asilvestrado, la calle dice, todo está sucio aquí, todo es lo mismo. Y no es así. Y el plan es que el asilvestrado diga eso bien fuerte. Bueno. Sí, claro, correcto. Mira, desde el punto de vista racional, maquiavélico, al único sector, al único partido que le puede interesar que haya en realidad 2, 3, 5, 10 jueces de la Corte Suprema en este minuto en el banquillo de los acusados en el Parlamento, es a la UDI. Es a la UDI para proteger su trenza específica y al piñerismo como ámbito político para que efectivamente lo de Ángela Vivanco se pierda, se diluye. Por eso a mí me cuesta entender, y déjame solamente como ir cerrando con esto, Nico, a mí me cuesta entender que la democracia cristiana, Erika Edo, algunos tontones del PS, del PPD y de otros sectores estén disponibles a esta transaca Raskelly de apoyos cruzados para tener a los 3 jueces en el banquillo. Le están haciendo un flaco favor a poder reponer el Estado de Derecho, porque lo de Ángela Vivanco no tiene parangón conocido en la historia, al menos de la democracia en Chile. 8:58. El señor Darío Quiroga en esta historia viva acá en la mañana de La Clave. Muchas gracias, Darío. Dame 20 segundos. Quiero felicitarte y quiero felicitarlo. Lo estuve viendo el domingo en la transmisión que hicieron desde la Feria del Libro. Muchas gracias. Me encantó el esfuerzo, Nicolás. Creo que ustedes hacen un trabajo espectacular en Copano News, porque además salen del nicho, que es muy difícil, pero son un espacio muy, muy necesario en los medios. Así que yo los felicito, son unos adictos a la información, no es mi caso, y me encanta. Muchas gracias. Sí, es que estuvimos ahí con Turno.live en vivo desde la Feria del Libro y estuvimos invitados, intelectual y todo. Me gustó mucho ver a Garretón al lado de Flores Muga. Hay una línea de tiempo notable. Gracias, Darío. Un abrazo. Un abrazo.
Nos vemos a continuación. Viene Clave Morse en la 92.9. Yo lo sigo viendo a través de redes sociales y toda la cobertura de streaming durante el día. Y seguimos conectados. Pórtense bien. Daniel viene acá al estudio. Chao. micasino.cl